Buenas tardes, como en todas las tardes. Yo soy Camil Sardávila, director comercial de Atlantic Tours. Hoy vamos a conversar con Gloria Álvarez, la segunda parte de una conversación que se nos quedó pequeña, de ese viaje tan espectacular que Gloria nos llevó por toda Venezuela. Sí, Hoy vamos a conversar una segunda parte de... sin este, agua. Vamos a ir a Canaima y a la Gran Sabana y al Delta del Orinoco, ¿no? Fue Del Orinoco, que me comentaste. Bueno, Gloria, al delta del ya, Orinoco. pero te vuelvo a presentar, es cofundadora y coordinadora general de la Fundación Naguaraos, abogada egresada de la Universidad de Santa María, tiene diferentes misiones médicas con las cuales has ido a todos estos pueblos indígenas precisamente a llevar atención médica a través de tus fundaciones, y de eso sale, o nace, mejor dicho, el tema del turismo también. Este, Te adaptas a los tiempos, como decías, de hecho me enviaste algunos de los videos espectaculares de todos esos operativos que haces, y de ahí nació, bueno, pues tu ilusión sobre todo de llevar a la gente a conocer esas bellezas y esas cosas tan espectaculares. Nuevamente, muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. El sacrificio que tienes que hacer con el tema del combustible, el tema de ir a casa de un vecino que tiene planta eléctrica, satelital, y bueno, o sea, tener que ir a una pequeña para poder hablar con nosotros y salir y darnos ese paseo que nos vas a dar. Sí, sí, bueno, mira, gracias Camil, y de verdad que gracias a mis amigos pues que me apoyan en esto, tratando de que sea un poco más fluida la conversación, pues. Gracias por tu presentación y bueno, por la invitación nuevamente. Creo que para mí es un gusto hablar de Venezuela, o sea, no me satisface demasiado hablar de mi país. Qué bueno. Qué bueno, y sé que es así, aparte que lo haces con una naturalidad y con un sentido increíble, y siempre desde la humildad de lo que has vivido, ¿no? O sea, de nunca caer en otro tipo de cosas, ¿no? Realmente. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra conversación, y bueno, te cedo la palabra, ¿no? Para que nos empecemos. Ya me pongo ahora en estos momentos en modo viaje. O sea, porque tú vas hablando y Ok. todo lo que tú me vas diciendo, y yo igual voy viajando. Yo creo que la gente que nos ve por acá, igual que la gente que nos ve después que de hecho, bueno, voy a comentar algo ahora y después lo voy a volver a decir al final. Instagram cambió la manera. Anteriormente los live quedaban colgados durante 24 horas en las historias. Ahora no, ahora se publican directamente en el IGTV de la cuenta, y ahí pueden entrar para ver la conversación, que no queda por 24 horas, queda allí hasta que, pues por siempre, como una publicación, y después igual pues yo edito el video y lo subo por YouTube. Por YouTube. Exacto. Excelente. Bueno, no sé, Camil, ¿qué prefieres? Mis fuertes pues son en el Delta, Amazonas y Estado Bolívar. Tú, Si tú, quieres te hago un recorrido del Orinoco que pasa por las tres partes. exactamente. O sea, tú llevas a donde tú quieras. Te dejo a tu libre albedrío de que nos lleves y nos hagas pasear a donde sea. Mira, que hoy hay aquí, no sé, 34 grados en Madrid, yo estoy a 9.000 kilómetros de distancia y quisiera estar pasando este calor, pero en mi tierra, ¿no? Pero en tu tierra. Ok, bueno, como me había comentado que queríamos hablar sobre el delta del Orinoco, además de la Gran Sabana, pienso que para hablar del delta tenemos que hablar definitivamente del Orinoco, porque es lo que compone el delta del Orinoco. Y ese río, el mayor de Venezuela, el río Padre, nace en un estado abajo, en el estado Amazonas. Te cuento que en la 1950 hubo una expedición para llegar al naciente del río Orinoco, que se estableció en el cerro de Gao Chaló, en el sector Parima. Eso es haciendo frontera prácticamente con Brasil, y de ahí nace el Orinoco y va recorriendo y se va alimentando de una serie de ríos que lo van
engrosando, porque él nace de una forma muy sutil, entre piedras, entre riachuelos, y va agarrando caudal. El Amazonas, que es el eventual, es el mayor tributario del Orinoco. Está el río Camo, está el río Mavaca, el Cunucunuma, tenemos el Sipapo, el Cataniapo, el río Atabapo, entre muchísimos otros. Eso va engrosando el caudal del río Orinoco, y mientras va atravesando el estado Amazonas se va cargando de agua de esa cantidad de ríos. Al salir del estado Amazonas, bordea el estado Apure y va haciendo límites con el estado Apure, el estado Anzoátegui, el estado Guárico, primero Guárico, después Anzoátegui, y el estado Monagas, hasta llegar al estado del Tamacuro, donde un solo río, alimentado por una cantidad de agua, se dispersa uno solo en 3.600 caños. Eso es lo que forma el delta del Orinoco. Ese delta se va conformando por esa cantidad de agua, pero con islotes. Entonces, vamos a tener una como ramificación que va a desembocar lo que nació en el Cerro Delgado Chalbó, en el estado Amazonas, en el sector Parimabé, va a desembocar en unas en el océano Atlántico. Entonces, el origen del delta del Orinoco. ¿Cuál? El río Orinoco, alimentado de muchos ríos. Ahora, turísticamente, ¿qué hay en el Tamacuro, en el estado del Tamacuro? He tenido la bendición de ir al delta por 3 distintos puertos. Vamos a hablar del delta bajo. Una vez nos embarcamos en el puerto de Piacoa, cerca de Castillitos, en Puerto Ordaz, y navegamos aproximadamente 4 horas. Navegamos unas 4 horas hasta llegar a una... Camil, ¿me estás copiando? ¿Me estás copiando? Se quedó como colgado y me quedé saliendo de Sí, casa. me quedó colgado un poquito. Ahora sí me copias. Ahora sí. Ok. Bueno, luego de esas 4 horas de navegación, uno llega a esa población que se llama San Francisco de Guayos. Enfrente había, te estoy hablando de hace unos años, una posada donde llevamos a los turistas, Tobeloche se llamaba, organizada con un francés. E increíblemente la comida que nos servían allí era francesa y con el estilo francés, pero también a base de pescado. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer varias excursiones, entre ellas salimos a la desembocadura del río Orinoco en el Océano Atlántico. Es una zona un poco de riesgo porque hay una contraposición de corrientes, el río que sale, el océano que intenta entrar, y es una zona un poco de peligro. Sin embargo, esa es la salida de aquellos buques cargueros que montan minerales de hierro y una otra serie de cuestiones en Puerto Ordaz, en el río Caroní, navegan y atraviesan todo este delta y salen al Atlántico a distintas partes. Ahí vi una cuestión sumamente curiosa, que no hay playas, en el delta no hay playas, sino que las corrientes varían cada 6 horas. Y en una parte nos fuimos a como un bajo el agua, y se iba como la gente, iban con sus curiaras y hacían carreras allí. Y hacían carreras encima, parecía que estuvieran corriendo encima del agua. ¿Entiendes? Claro, ahí tenían la arena no se veía y era bien característico. Otra parte de donde podemos salir para el delta del Orinoco, otro puerto, es el puerto que utilizo normalmente, que es el puerto de Uracoa, en el estado Monagas. De ahí, de Puerto Ordaz, vamos a suponer Barquisimeto, Caracas, tomo un avión a Puerto Ordaz, descanso una noche ahí,
Al día siguiente, 2 horas de carretera, pasamos por el bosque de Uberitos, que es un espectáculo, el bosque de pinos, una reserva increíble de pinos que Ese es se el van renovando. bosque este, que de hecho es el ¿Mm? más grande del mundo hecho por un El más pueblo. grande del mundo, sí, 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 exactamente. Dime si no estoy gritando mucho. Después de recorrer carretera durante unas 2 horas, llegamos al puerto de Uracoa, ahí nos espera la lancha, nos embarcamos allí a vivir una aventura realmente que yo diría la palabra que mejor lo puede recoger es exótica, bellísima, pero más que todo es exótica. Navegamos durante 1 hora hasta llegar a la posada, al campamento, a la posada, que normalmente llego, la considero mi casa, tengo mucho tiempo llegando allá, que es Orinoco Delta Lodge. Es una posada tan exquisita que tiene unas cabañas enclavadas en el río, ese se llama Caño Guamal, porque a pesar de que es el río Orinoco, cada uno de los caños tiene nombre. Tiene sus nombres de acuerdo a la ubicación, Guacajara, Guamal, Navasanuca, etc. La posada queda enfrente de Caño Guamal, pero te estoy diciendo que la otra orilla de ese caño que dista a unos 400, 500 metros, pues, que hay que atravesarla en una curiara o en una embarcación. Esta posada tiene la característica de que las habitaciones o las cabañas están enclavadas en el río como un palafito, son palafitos. No todas, otras están enfrente del río, pero ya en tierra firme, digamos, tierra firme de ese islote, digamos. No tienen puertas, sino tela metálica. Entonces tú estás en el río, estás despertando y oyes una curiarita que pasa con el motor suavecito y te despiertas con el sonido de los araguatos, de los loros, de las guacamayas. Es un despertar espectacular. Para después ir a pasar a un desayuno divino. Una de las características de Orinoco Delta Lodge es su comida. Son comidas gourmet. En el medio de la selva, comida gourmet exquisita. Las cenas, sobre todo, los almuerzos son unos lunch que nos vamos a un full day a ver cómo se hacen las hamacas de palma moriche, vamos a ver cómo se extraen los alimentos desde la selva, hacemos una pequeña excursión con unas botas de goma, nos metemos en la selva húmeda y atravesamos, vemos cómo se saca la palma moriche para hacer una cantidad de artesanías y de cuestiones medicinales. Luego de ese paseo nos vamos a dar un baño, en fin, al final de la tarde regresamos, nos bañamos y nos espera una cena. Mis amigos María Victoria y Anthony, los propietarios de Orinoco Delta Lodge, pues disponen las mesas afuera con luz de las velas y nos sirve una cena de 4 platos, a la luz de la luna y las estrellas, si es posible. Me gusta cuando no hay luna porque las estrellas están full. Claro. Este es un típico 3 días, 2 noches en esa zona. No puedo dejar pasar que allí nuestra Fundación Naguarao realizó el primer operativo y ahí surgió la idea por un par de turistas que llevé, que son mis amigos, el doctor Raúl Arocha y su esposa, la doctora Julie. Fuimos en el 2015 de turismo con otro grupo, pero ya yo tenía muchos años yendo allí a todas esas partes y veía las deficiencias de salud que tenían, sobre todo marcadas en el aspecto gastroenterológico y en el aspecto dermatológico. Es decir, muchas barriguitas llenas de lombrices y muchas carencias de problemas de piel. Justamente mis amigos, uno es gastroenterólogo, el doctor, y la doctora Julie es dermatólogo. Los llevamos a una comunidad y en la noche nos sentamos en la posada y hablamos, ¿qué tal si traemos unos médicos y traemos unas medicinas? Y así fue como en 2015 le dimos forma a esta idea, hablamos con los propietarios de la posada y unos meses después, en el 2016, estábamos haciendo el primer operativo con 24 personas. Ahí nos trasladamos unos pediatras, unos médicos generales, hasta un laboratorio, y se atendieron más de 800 indígenas en ese momento. Bueno,
ahí nació Fundación Naguarao. De hecho, el nombre nació allí también. Nace allí de la conjunción, estábamos bañándonos en uno de los caños, tienes calor. Sí, estoy como, Nace, sí. Bueno, imagínate tú que te estabas bañando en ese caño cuando alguien dijo, oye, esto está demasiado sabroso, naguarao. Y entonces todos nos miramos y dijeron, oye, eso suena para hacer este grupo, vamos a ponerle, no sabíamos que íbamos a hacer una fundación, vamos a ponerle este nombre, que es la conjunción de naguará con los guaraos, que son los indígenas de esa zona. Impresionante, buenísimo. Sigo con el delta para el tercer puerto donde uno sale, que es el puerto, de hecho, dos lugares. El puerto Volcán, que queda cerca de Tucupita, y desde Tucupita también. De Puerto Volcán en una oportunidad, en varias oportunidades hemos salido, pero en misión con la Fundación Naguarao. De ahí recorremos en lanchas canadienses de la Armada durante 4 horas hasta llegar a Navasanuca. Eso es una población que queda en el Bajo Delta, a escasos momentos de desembocar el Orinoco en el Océano Atlántico. Eso es una experiencia espectacular porque ahí fue nuestro segundo operativo en el Delta, pero con la particularidad de que una cuestión que nace del turismo se fortalece haciendo ayuda a los indígenas venezolanos, en este caso a los guaraos. Y uno de los médicos, bien futurista, dice, ¿por qué no llevamos unas máquinas de anestesia y hacemos unas operaciones? Por supuesto, todo eso llevó un preámbulo de ir a chequear primero quiénes eran los que requerían y nos atrevimos a llevar en febrero de 2017 y a instalar en el ambulatorio máquinas de anestesia y hacer el ambiente de un quirófano y se operaron a 57 guaraos, entre vesículas, hernias, amígdalas, histerectomías, entre otros. Además de, en ese momento eran 12 especialidades médicas, ahorita tenemos 16 especialidades médicas. Mira, yo estoy abriendo un mapa en Google Maps para ver todo eso que tú me estás diciendo, por lo menos desde Google Maps, ¿no? Ajá. ¿Viste? Bueno, fíjate, nosotros nos fuimos en unas lanchas canadienses porque éramos el equipo de avanzada. Éramos 12 personas. Te estoy diciendo que 3 días después llegaron 87 médicos, entre médicos y personal, porque también hacemos una obra social. Eso está incorporado con veterinarios, equipos de cocina, al laboratorio. Bueno, eso es un conglomerado de varias coordinaciones. Ellos, algunos duraron entre 5 y 6 horas, pero la gabarra que llevaba las máquinas de anestesia, los equipos quirúrgicos, las medicinas, la comida nuestra, todo, eran 13 toneladas que se salieron de allí, de Puerto Volcán, hasta Navasanuca y duraron 18 horas de navegación. Imagínate. Por supuesto, nosotros empezamos el operativo y al día siguiente, cuando ya llegaron los insumos, fue cuando se montó el quirófano y fue cuando empezaron a realizar esas operaciones. Por cierto que los indígenas, había una cola con su traje quirúrgico, haciendo la cola en quirófano, no quería entrar ni uno, tenían temor, en su vida ahí habían sacado una almuela, o sea, claro, lo más que atendían eran partos, pero se les iba a hacer la cirugía. Bueno, cuando entró por fin el primero y que vieron que salió, la cola se volvió a armar. Y claro, todos llegaron y se operaron perfectamente sin un problema. Allí mismo llevamos el equipo de recreación. Ese equipo de recreación, te podrás imaginar que no llevamos solamente piñatas, sino que llevamos inflables. Y llevamos un tobogán inflable, que te lo pasé en el video, para que tuvieras idea de cómo era la cuestión. Y los niños tenían mucho temor de montarse. O sea, los tuvimos que enseñar a montarse. Así me ha pasado en muchas partes donde les enseño a cómo darle a la piñata y me dicen, no, no, no le pegues, no le pegues. Entonces, bueno, hasta que entienden por fin el tema de la piñata. Y tenían temor de montarse en el tobogán de inflable. Cuando se montó el primero, empezaron los adultos a hacer cola para montarse. O sea, se les quitó el miedo. Cuando vemos nosotros la cantidad de adultos haciendo cola con los niños, eso era una novedad grandísima para ellos. Bueno, Camil, en esto
esta parte de saliendo de de Volcán hacia Navasanuca o hacia esos caños, es cuando salimos para misión, pues para la misión de la Fundación Aguarao. Cuando salgo por Puerto Uracoa es cuando voy de turismo, pero el turismo siempre lo relacionamos con la misión social. O sea, le decimos a los turistas, epa, lleven ropa usada en buen estado, traigan café, traigan azúcar, porque ellos a veces no quieren dinero porque se les hace muy difícil ir a Tucupita a comprar, sino que se los cambien por ropa, por café, por alimentos, por pasta, harina, etcétera. Que cambian la artesanía, de las mejores artesanías que hay en Venezuela. Bueno, de eso estamos hablando del estado del Tamacuro, pues del delta del Orinoco. Desde Tucupita. Un turismo Una pregunta un que turismo sumamente tranquilo, no es como en otras partes, o sea, lo más que vas a ver es una cantidad de fauna y de flora encima de una lancha, vas a recorrer unos caños espectaculares con una vegetación increíble, es un viaje más visual y perceptivo que de gastar energía. O sea, no, la mayor energía que vas a gastar es cuando haces el recorrido por la selva, que es como de 1 hora para ver las cuestiones de los árboles medicinales y toda esta cuestión. Una pregunta, o sea, la población más cerca que veo aquí o la civilización más cerca es Tucupita, ¿no? Ah, Este, la ya, capital. ya no hay prácticamente nada, sino solamente estas poblaciones indígenas, ¿no? Sí, 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 prácticamente es la capital y casi todas las comunidades, hay unas comunidades que están al margen del río Orinoco, de los caños Mánamo, sobre todo el mayor caño que hay en el Orinoco, en el delta del Orinoco es el caño Mánamo. Hay otros, Boca Grande, hay otros muy grandes, pero toda la población se dispersa en comunidades que una de otra están bien distanciadas. Cuando ellos se asientan en su forma de vivienda, que son los palafitos, construyen poblaciones que quizás 40, 50 casas, pero por ejemplo en Navasanuca eran como 50 casas, unas 200 personas, pero atendimos a 3.000 guaraos en esa jornada, o en las jornadas que hemos hecho en Navasanuca, porque te llegan de varias partes. Es el municipio donde se concentra una cantidad de personas y te navegan 4 o 5 horas a canalete, a remo, porque es muy difícil el tema de la gasolina, para llegar a las jornadas. Por supuesto, una jornada médica tiene mucho tiempo de preparación para ir informando cuándo vamos a estar y todo eso. Exacto, o sea, porque ¿cómo se enteran, no? O sea, ahí tienes señal, cobertura de móvil, de celular, ¿tienes manera de avisarles o es simplemente como en los años, bueno, en Venezuela parece que todavía estuvieron, ¿no? Pero como hace muchos años donde tenía que ir el mensajero a llevar el mensaje, ¿no? Sí, hay móvil, hay señal de móvil, de hecho me escriben de allá a través de Messenger cuando alguien prende una planta, se conectan y prácticamente todos los días me saludan, incluso desde Navasanuca, desde Liboribo en Bolívar, de muchas partes me saludan los indígenas, por ratos que prenden alguna planta. Pero 3 meses antes de nosotros prever un operativo, por supuesto hablamos con las autoridades del lugar y con las autoridades sanitarias, porque esto es un operativo que no podemos, ¿sabes?, entrar como Pedro por su casa, sino que tenemos que decir, epa, vamos a hacer esto. Entonces se va regando la voz, se va poniendo en las radios, se va diciendo a los capitanes y a través de la escuela, que los niños llegan a una parte a la escuela y después llevan el mensaje a cada una de sus comunidades. De esa manera se va regando la voz. Ya te digo, de una población, una comunidad de 200 personas, pues hemos atendido a 3.000 personas. Claro, ¿y cómo haces, Gloria? O sea, ¿cada cuánto hacen estos operativos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Y cuándo es la próxima vez que tienes pensado ir? Ok, bueno, fíjate, Contralo, para nosotros tratamos de hacer 3 operativos grandes al año. Ok, Porque estos son voluntarios, estos son médicos voluntarios, te estoy hablando de 16 especialidades médicas, te estoy hablando de un equipo de cirujanos compuesto por anestesiólogos, enfermeras de quirófano, o sea, estamos hablando de 90 personas.
entre los que van a cocinar, entre los que va la logística, el laboratorio, veterinarios, porque algunas de las enfermedades pues las producen algunos de los animales que están en esas comunidades. Tratamos de cubrir todos los flancos para que perdure lo más posible el sistema de salud que se les pueda dejar. Y entonces hacemos unos 3 operativos grandes al año, porque cada operativo dura entre 3 y 4 meses para recoger medicinas, insumos. Todos los médicos y todos los que van al operativo literalmente cierran su Santa María, cierran su consultorio, dejan sus cirugías pendientes y se abocan a esto, y le dedicamos una semana. Esa gente trabaja, o sea, Naguaraos es una forma de vida que hay que vivirlo para poderlo entender. Después que todos estos médicos trabajan 12 horas por día, luego van a dormir en una hamaca, tratamos de darle una alimentación que lo sustente, donde de repente una pieza sanitaria sirve para 12 personas, donde nos tenemos que bañar con unas condiciones especiales porque no podemos usar el agua del caño porque está contaminada, sino que llevamos sistemas para purificar el agua que vamos a tomar y con la que nos vamos a bañar. O sea, una cantidad de cuestiones. Y aún así, cuando llegamos, bueno, ¿cuándo es el próximo operativo? De hecho, el próximo operativo, el último operativo, me preguntaste, fue en el estado Amazonas. Finalmente, mi consentido. Siempre habíamos hecho en el estado del Tamacuro, pero en noviembre de ahorita, de este pasado año, hicimos uno en Isla Ratón. Eso es cerca de Puerto Ayacucho, a 1 hora, pero hay que atravesar el río Orinoco y está colindando con Colombia. Allí hicimos 3 viajes de reconocimiento hasta que finalmente nos instalamos e hicimos el operativo exitosísimo, exitosísimo, más de 80 intervenciones quirúrgicas, incluyendo esterectomía, y planeábamos, ya teníamos todo prácticamente, ya había ido la primera avanzada en este febrero 2020 a La Esmeralda para trabajar con los yecuanes y los yanomamis del Alto Orinoco. En la segunda avanzada, a la cual iba a ir yo, porque no fui a la primera, porque a mí me operaron en enero ambas rodillas y estaba en el proceso de recuperación, todavía estoy, y de terapias, e íbamos a ir el 27 de marzo. Surge el tema de la pandemia, cuarentena, etcétera. Abortamos totalmente eso porque ni pensar que vamos a llevar un foco de contaminación a donde está virgen, ¿entiendes? Porque el sistema inmunológico de los indígenas no es tan fuerte como el nuestro. El operativo iba a ser el 2 de mayo en la Esmeralda, estado Amazonas. Sin embargo, lo que estamos haciendo es lo que hace todo el mundo, posponer los tiempos. Claro. Y listo, esperar que hayan las circunstancias adecuadas. Claro, yo tengo una amiga, de hecho, que no sé si será el mismo, porque realmente no he visto con quién va, ¿no? Pero ella es una médico ginecólogo, de hecho, de Mérida, que estudió conmigo en el colegio, que ella estuvo en uno de los operativos en Bolívar, creo, el año pasado, no sé, la doctora Vanessa Díaz, que también, no sé si será el mismo, pero si no, pues hay otras cosas también que hacen y oye, o sea, es bonito tener esa responsabilidad social hacia esas personas que Sí. están vidas, ¿no? No, mira, de verdad que eso es admirable. Yo sigo a varias fundaciones que hacen. El doctor Tomás Sanabria hace una excelente labor desde hace muchísimos años en el área de Canaima, de toda esta parte de muchas partes de Gran Sabana. La Fundación Cumis, de estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es impresionante, de verdad, cómo nos abocamos, cómo nos sensibilizamos ante la necesidad de los indígenas. No está esta persona allí porque sé que somos de Barquisimeto, la mayoría, somos el 95% de Barquisimeto. No quiere decir que no puedan haber médicos de otro lugar. La cuestión es que lo que sí deben haber es que sean médicos que se adapten a las circunstancias de navegación nocturna, de que se encalló la lancha, de que si el miedo hay que arrimarla, o sea, de dormir en una hamaca, de trabajar
constantemente, o sea, prácticamente sin parar. El almuerzo se les lleva es a las zonas donde están atendiendo los pacientes, en fin. Y con mucho orgullo y con mucha humildad también te puedo decir que Naguarao es la única fundación que traslada quirófanos a zona de selva. Eh, es un poco arriesgado, pero sabemos que trabajamos de la mano de Dios, porque es una obra de Dios. O sea, hasta ahora se han realizado más de 1.200 cirugías en 4 años que tenemos desde que iniciamos en el 2016 y más de 27.000 consultas en 16 especialidades médicas. Y Ah, bendito sea Dios, o sea, sin ninguna eventualidad, sin absolutamente ninguna eventualidad, aun cuando se han realizado vesículas, sobre todo los indígenas no sabemos por qué, son muy, les afecta mucho el tema de la vesícula y hay que hacerle la policestomía, pues que es la extracción de la vesícula. bueno, ahora que ya hablamos del delta, pues vámonos a la Gran Sabana, ¿no? Que también Vámonos, es pendiente. vámonos a la Gran Sabana, perfecto. Mira, igual, Barquisimeto, Caracas, Caracas, Puerto Ordaz. Hacemos un break en Puerto Ordaz, una noche. Normalmente los turistas al día siguiente, o si es posible el mismo día. Antes cuando había muchos vuelos, yo salía a Barquisimeto en el madrugador a las 6, a las 7 estaba en Maiquetía. En Maiquetía agarraba un vuelo a las 9 a Puerto Ordaz, me bajaba con mis turistas a las 10 y a las 11 yo estaba en un catamarán en el Caroní. Sí, ahora no te extraño Ahorita, ir a Caracas, dormir en sí, Caracas, ir a Puerto Ordaz, dormir en Puerto Ordaz. O sea, sí. Sí, sí, uno, dale, juega con el tema de los horarios de los vuelos. Pero luego que estamos ya en Puerto Ordaz y les hago un relax en el catamarán, que ya hablé en la anterior entrevista que me hiciste, de ese paseo donde nos metemos en la llovizna y en el Salto Cachamay. Al día siguiente salimos, nada, vía Upata, El Callao, Guasipati, Tumeremo, pasamos por Las Claritas, kilómetro 88, y te estoy hablando de 9 horas de carretera aproximadamente desde Puerto Ordaz. horas, ¿no? O Y sea, vas viendo, o sea, avanzando, 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 hasta que pasas Las Claritas y kilómetro 88, que era donde estaba la última bomba de gasolina donde uno podía cargar, pero esa bomba ya no existe. Y luego empiezas a entrar, a subir a una parte que se llama la Sierra de Lema. Ahí te va cambiando el clima totalmente. Vas subiendo a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y empieza a hacer hasta frío y nublado. Muchas veces está lloviendo. Es como la carretera dentro de una zona boscosa. Ahí está la Piedra de la Virgen, uno de los monumentos que, que uno ve cuando entra a Gran Sabana, a esa zona. Luego que atraviesas la Piedra de la Virgen, te encuentras toda esa selva, más o menos quizás una hora de recorrido, se llama la Sierra de Lema. Al final de la Sierra de Lema está el monumento al soldado pionero, que estamos transitando desde el Dorado, cerca de donde está la colonia penitenciaria, la troncal número 10. Esa troncal te va a llevar desde El Dorado, desde ahí, de esa parte, hasta Brasil. Esa carretera la construyeron los soldados y por eso se le hizo un monumento al soldado pionero, ahí donde empieza esa parte que sale de la Sierra de Lema. Es impresionante ver eso, Camil, porque de repente estaba en una zona boscosa, como que se te abre y estás a 1.400 metros y ves la sabana, la gran sabana. O sea, ahí has llegado a lo que se llama la gran sabana. Y empiezas a rodar por esa carretera muy buena. Ahí puede ir cualquier carro. Claro, ideal para meterse para otras partes, con un rústico de repente, pero yo voy con en cava, con un transporte claro, público, ¿no? de 30 puestos, a veces me llevo un autobús de 50 puestos, un bus cama. Allá contrato jeeps, por supuesto, para otras excursiones. Luego que hemos rodado, bueno, pasamos por Rápidos de Camuirán, donde está la bomba que está funcionando en este momento, bueno, que a veces funciona, a veces no, depende del combustible. Ahí hay que recargar gasolina, combustible, y seguimos hasta la mitad de la Gran Sabana. ¿Por qué la mitad? Vamos a suponer que la troncal 10, imagínate tú una carretera, la mitad sería Cumaracapay,
Empieza Rápido Camoirán, o Camoirán, la mitad Cumaracapay, y al final Santa Elena de Guairén. Sí, es que aquí la estoy viendo justamente porque tú estás hablando y yo estoy aquí revisando en la computadora, San Ah, Francisco, perfecto, ok. Pasaste Camoirán Santa Elena y de... sigues y te puedes poner San Francisco de Yuruaní, que realmente en idioma indígena es Cumaracapay, con K. Ok, Ahí es donde yo normalmente llego. ¿Por qué no llego a Santa Elena de Guairén? Voy a veces a Santa Elena de Guairén. ¿Por qué no llego? Porque fíjate tú la distancia que o sea, tengo que recorrer después. Para yo dormir en Santa Elena e ir a los Saltos, tengo que recorrer 1 hora de regreso. Y, por ejemplo, para ir a un salto que se llama Ponguao, tengo que recorrer 2 horas de carretera y después 2 horas de carretera asfaltada y después 2 horas de carretera de tierra. Entonces, ¿qué me busco? Un punto equidistante. Un punto que me haga ir a la derecha hacia Brasil o a la izquierda hacia Camuirán y recorrer la mayor cantidad de lugares de la Gran Sabana. ¿De qué se trata la Gran Sabana? Una cantidad de cascadas, saltos, pozos, lagunas, ríos de exuberante belleza. Muchos están cerca de esa carretera, pero otros los tienes que ir a buscar. O sea, a buscarlos con un jeep, a llegarles a ellos. exacto, ahí Eh, Jaima y todo eso, ¿no? O sea, sí. Eh, en ese momento que llegamos a la posada, pues nada, nos alojamos. Al día siguiente empiezan los saltos más cercanos. Normalmente voy a Cortinas de Yuruaní, caminando, o sea, el autobús o la buseta llega a la orilla de la carretera y caminamos algunos kilómetros, no mucho, para ver una caída muy fuerte de agua espectacular. No es muy alta, al contrario, es una cortina que viene del río Yuruaní, y el río Yuruaní se forma sus aguas en el Tepuy, que se llama Yuruaní. Porque eso es otra cuestión, cuando tú estás entrando en la carretera, si entras a buena hora, vas a ver los tepuyes del sector oriental de la Gran Sabana, si está despejado, antes de llegar a Cumaracapay. Entonces vas a ver esos 7 tepuyes principales, que son el Ilún, el Tramén, Caraurín, el Guadacapiapó, el Cuquenán y finalmente el Roraima. Entonces ellos nos van a estar acompañando en todo ese recorrido, siempre viéndolos a lo lejos, a la distancia. Vamos a Cortinas de Yuruaní, luego podemos ir a Piscina Natural en una caminata de aproximadamente 45 minutos, o sea, hay que adentrarse un poco. Ese mismo día podemos ir a Quebrada Pacheco o Arapán, o el Salto Arapán se llama, Quebrada Pacheco, porque cuando estaban construyendo la carretera, la Troncal 10, iba un señor a vender arepas, el señor se llamaba Pacheco, le iba a vender arepas a los que estaban construyendo a los soldados, entonces se quedó como Quebrada Pacheco, pero se llama Arapán Merú. Y ese día terminamos en Soroape, que es otro pozo cercano allí, todos uno más bello que otro. Ya ahí hemos recorrido aproximadamente 4 o 5 pozos. Al día siguiente vamos más hacia Camoirán, o sea, más hacia la entrada donde veníamos de Puerto Ordaz. Ahí visitamos Manacachí. Duramos unas 2 horas en cada uno, que la gente se deleite, o sea, lo disfrute. Hay unos que no se quieren ir. Ya yo les tengo a los turistas el tiempo. Ya cuando empiezan a salirse del agua, ok, vámonos. Si no, los tengo que decir, epa, vamos porque nos faltan varios. Ahí vamos a Manacachí, podemos ir a Golondrina. Luego pasamos por Cahuí, que tiene unas cascadas espectacularmente bellas, por Salto Camá o Camá Merú, que es un salto de 50 metros, muy bello. Y al regreso, al atardecer, le digo, mira, aquí vamos a hacer un regalo. Y nos metemos en el Mirador del Oso. Dejamos el carro hasta donde puede, porque hay una batea y nadie nos pueden pasar sino caminando. Y nos acercamos como 1 kilómetro a una parte que parece extraída de la película Jurassic Park, y donde tú ves los tepuyes cerquita y el atardecer cayendo, reflejando la luz del crepúsculo, porque el atardecer te cae hacia el otro lado contrario, pero te refleja aquellos naranjas, rosados, aquellos colores tan sutiles, en ese atardecer, que la gente queda extasiada. O sea, ahí la gente no hace bulla, la gente se toma su foto y disfruta demasiado ese mirador de los deseos o mirador del oso. Mirador de los deseos porque la gente agarra unas 3 o 4 piedritas y las pone una encima de otra y trata de mantenerles el equilibrio y pide un deseo. De ahí, posada. A la posada, bañarse, a descansar, la cena.
Siguiente día, los rústicos. Tenemos ahí 3, 4 rústicos, 8 personas por rústico, son Jeeps Toyota doble cabina, porque ahí ya no, para donde vamos, no pasa el autobús o el vehículo donde estemos. Y nos vamos a hacer una ruta que se llama, eso que te acabo de decir, se llama Gran Sabana Tradicional. Con los rústicos, contratamos los rústicos, los contrato por 2 días, y hacemos Gran Sabana no tradicional, que son aquellos saltos que están mucho más alejados del eje carretero, de la troncal 10. Bueno, ahí está Velo de la Novia, Ventana al Cielo, Salto Guácharo, y hay uno que me fascina que se llama Oasis. Para bajar es un poco peligroso, hay que tener mucho cuidado bajando porque ahí no hay escaleritas ni nada, ahí las escaleras las hace el barro, la tierra, las rocas, hasta que llegas a una cascada que forma una poza color esmeralda y te sumerges allí y nada. Bueno, normalmente los muchachos que me acompañan, yo me llevo siempre 2 pemones, primero para sentirme segura en cualquier cuestión, no vaya a haber variado algún camino, y para vigilar, pues, para vigilar, siempre teniendo cuidado. Hay que usar medias de paño siempre porque las rocas resbalan. Los muchachos de los jeeps, los choferes, los conductores, se ponen estratégicamente para cuidar a los turistas. Yo de verdad que también siempre muy discretamente, pues, trabajando en ese sentido de seguridad. Luego que vamos a todo ese recorrido de un día, volvemos a la posada. Los jeeps se quedan allí en la posada porque los jeeps son de Santa Elena de Guairén y te estamos hablando de 1 hora y 15 minutos para ir y otra para venir, para que si el día siguiente los vamos a usar. Y nos vamos en un recorrido de 2 horas para hacia Camoirán y después unas 2 horas en carretera para ver el majestuoso Salto a Ponguao o Chinac Merú. Es un salto que me fascina ir en invierno porque es una cortina que cae de 109 metros de altura y es realmente espectacular. La otra vez te comenté de la impresión que le da a los turistas. Bajamos y llegamos a la pata del salto, por supuesto a una distancia prudente, porque ya la lluvia, la llovizna que nos hace el salpicar del agua, pues no nos permite avanzar y además está el río. Y por cuestiones de seguridad y toda esta cuestión. Pero es realmente impresionante. Esas 3 horas de carretera, 4 horas de carretera para ir a ver ese espectáculo vale la pena. Wow. Otro día más lo usamos para ir a Quebrada de Jaspe. Es un ícono, aquellas quebradas rojas de laja roja, de jaspe justamente. Así como en unas partes el icono en Canaima, el icono es la laguna, en Gran Sabana el icono es la quebrada de jaspe, pues como lo más conocido. De ahí, muchas veces llegaba a Santa Elena de Guairén. Ahorita lo quise restringir un poco por el tema de la frontera y todo este problema que la gente estaba saliendo. Pero allá en Santa Elena de Guairén es interesantísimo ir a la Catedral de Piedra. Es un espectáculo, y está la Casa de los Cristales también. Y por supuesto, el área límite que se llama, donde están las banderas, que es el límite de Brasil con Venezuela. De hecho, pasamos incluso a veces para Pacaraima, que es una población brasilera que queda exactamente al lado de la Guardia Nacional venezolana con la Guardia Nacional brasilera. Y estamos en Pacaraima. Antes se compraban productos, de hecho se venden productos allí, pero bueno, los costos han sido tan grandes que la verdad es que ya no se pueden estar comprando ahí. Venden chorizos, productos para el cabello, en fin. Bueno, nada, ya regresamos a la posada y ahí hemos hecho un recorrido de 6 días, 5 noches, tratando de abarcar lo más que se pueda de la Gran Sabana. Wow, o sea, espectacular, de verdad que sí. De hecho, estoy viendo aquí justamente la quebrada de Jaspe, y sí es lo que tú dices, no es esa laja, o sea, esa imagen que es. Voy a ver, porque no nos queda mucho tiempo del live, porque nos los cortan. Tenemos una cantidad de preguntas que nos están haciendo. Ok.
Fíjate que aquí nos dice, Tinti Segovia nos dice que sería bueno dar los datos para poder colaborar con dicha fundación, ¿no? O sea, con la Fundación Naguarao, supongo. Sería cuestión de que tú me los mandes si quieres después y yo se los mando al Oye, seguro, pero de todas maneras, Instagram, Fundación Naguaraos. Ahí Fundación. lo consigues en Instagram, Perfecto. sí. Ahí lo pueden seguir sin ningún problema. Tenemos por aquí, alguien pregunta, ¿en qué tipo de vehículo hacen las excursiones? Bueno, creo que ya lo explicaste, ¿no? O sea, de Sí, buses y después entre autobuses y los rústicos, pero que se alquilan allá. Mira, no llego en carpas, llego en posadas porque hay que ayudar a los pemones, o sea, en ese sentido. la Ujú. de los Pemones, ¿no? Sí, te explico. El pemón significa gente, la palabra pemón significa persona, pero realmente las etnias, así como en el delta del Orinoco están los guaraos como única etnia, están en Gran Sabana, los Pemón ocupan o abarcan tres etnias, que son los Camaracotos, los Taurepán y los Arecuna. Eso dependiendo de dónde estén ubicados. Los Camaracotos en el área de Canaima, los Taurepán en el medio de la Gran Sabana, los Arecunas en la entrada de la Gran Sabana. Pero en general son los Pemones, pues como lo conocemos. Nos preguntan cuál es la mejor época recomendada para hacer esta excursión. Invierno, has dicho, ¿no? Mira, todo el año se puede ir a la Gran Sabana. Mi preferencia es en invierno. ¿Por qué? Porque muchos de estos saltos que te estoy hablando están llenos de agua, están en su máximo esplendor en invierno. Y no es porque te esté lloviendo en el día, normalmente te llueve en la noche y en la mañana amanecen los saltos espectacularmente bellos. O Por sea, ejemplo, el salto a Punguao es una belleza. de mayo a agosto. Dime. Es de mayo a agosto. De mayo, no, de mayo, mira, la mejor para mí es agosto, septiembre, octubre. Ok. Pero puedes ir de todo el año primero, de mayo a diciembre. Ok. Buenísima porque hay agua. No es que no haya en los otros meses, La pero hay menos agua. actividad que debería de tener, ¿no? Acá, bueno, Exacto. mira, viajando con sus relatos, una belleza, Camila y Gloria, que es lo mismo que y lo dije desde el principio, bueno, nos quedan 8 minutitos, voy a igual activar los comentarios por si nos quieren alguien comentar algo. Y bueno, nada, agradecerte, Gloria, evidentemente, eh, no tengo palabras, ¿no? Realmente, la vez pasada me dijiste muchas cosas y esta vez, mira, es que te lo tengo acá en Google Maps y estoy aquí, mira, en la computadora, viendo todas las fotos de todo. Sí. No, 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 Camil, es un espectáculo. Y fíjate, dame estos 3 minuticos porque un estado espectacularmente bello también es Amazonas. Te hablé todo el caudal del río Orinoco, o sea, por donde pasa y todo esto. Pero en Amazonas están unas partes espectaculares que ya hablamos de Culebra el otro día en el Alto Orinoco, donde está el Tepuiduida, Guachamacares, y está el Marahuaca, pero también está el Ventuari, una zona de pesca de pavón increíble. Y tú vas a una posada, yo no llego a esa posada, yo llego en Cucurital, donde Agustín, que unas cabañas espectaculares, pero para llegar ahí te paras un poco más allá, en el río Ventuari, en Santa Bárbara, y hay una posada donde se hacen unos campeonatos de pesca de pavón con unas placas donde los campeonatos los ha ganado James Carter, expresidente de Estados Unidos, y George Bush padre. Están las placas que han estado allí pescando pavón. Imagínate. También está el lago Leopoldo. Tú, de esa área ¿Sí? podemos hacer otro programa, ¿no? O sea, te puedo comprometer para que nos sigas hablando porque es que a la gente le encanta estos viajes que estamos haciendo contigo y Ah, perfecto. Entonces vamos a dejar Amazonas para después. podemos dejar el Amazonas para después porque es un área que es espectacular también para visitar, ¿no? Claro. Y así podemos hacer otra. No, Camil, y después tenemos que hablar de esta parte, el llano, Es, las playas de aquí, la tortuga. Claro, es que tenemos muchísimo, muchísimo que hablar. Es más, mira, yo te voy a proponer una cosa. Vamos a hacer, y después lo conversamos y se lo anunciamos a la gente, vamos a hacer cada 15 días un día fijo para hablar sobre esto, para no, evidentemente, no ponerte a ti tampoco, porque sé que la situación es un poco complicada y tienes que moverte aquí, amigos, pero por lo menos una vez cada 15 días hacemos una conversación y nos vamos a un sitio distinto para visitar. Perfecto. A mí me fascina, chévere. Mientras podamos, muy bien, claro, claro que sí. Bueno, Pat, Así viajo yo también.
quería, bueno, igual que siempre, la semana próxima vamos a tener, igual que esta semana, 3 veces a la semana, o sea, lunes, miércoles y viernes. El lunes voy a tener a Cinia Camacho, la directora de la estancia Cine y Peter en Mérida, una excelente, bueno, adorada y amada amiga, que significa, y para mí los quiero muchísimo ambos. Vamos a conversar sobre las alternativas de turismo local que podemos tener en esta Venezuela post-COVID, por así decirlo. Cinia es dueña, bueno, como dije, de la estancia Cine Peter, una posada espectacular que está en Mérida, que si no han ido, se las recomiendo realmente. El día miércoles nos venimos a Europa, vamos a hablar con Nela de Luca de NDLB, que es No Destination Left Behind, o sea, no dejemos ningún destino atrás. Europa es un operador turístico que está en Londres, es una chica venezolana, sobre la recuperación del turismo en las grandes ciudades, precisamente por ella estar en Europa. Y el día viernes vamos a conversar con Antonio Asato, que es el creador de las Meninas Madrid Gallery. De este proyecto, Antonio también es un venezolano que fue el que hizo todo el proyecto de las Meninas que se colocaron en distintas calles de Madrid. Y la conversación que vamos a tener va a ser precisamente de traer el arte al turismo. O sea, cómo hacer turismo a través del arte, mejor dicho. Ese es el título Buenísimo. que le quería dar. Y él nos va a conversar sobre todo porque en Madrid se dio un fenómeno muy importante con el tema de las meninas, que todo lo que generó a nivel de movimiento y todos los ingresos que generaron fueron increíbles. Entonces podrían ser también alternativas que nos pueden ayudar a recuperar el turismo local, ¿no? Claro. Por así decirlo. Bueno, vamos aquí a ver, tenemos, ay, mira, a ver. Ajá, perdón. Tenemos aquí, nos mandan saludos a Mandri Nelson de Luanda, en Angola, imagínate. Son médicos naguaraos. Mandre y Nelson, ella es ginecólogo, él es urólogo, están en Luanda y han estado con nosotros en Abasanuca, en otros operativos. Wow, wow. Bueno, muchísimos saludos, de verdad que sí. Gracias por Sí. estar y poner a volar nuestra mente. Nos dicen, por aquí nos dicen las cuentas la cuenta de viajes. Bueno, hoy estás conectada desde tu cuenta, ¿no? Con los viajes de Gloria. Viajes de Gloria estás conectada, la pueden seguir, es @ los viajes de Gloria, y la de la fundación es @ Fundación Naguarao. Gloria Utané, arroba Naguaraos. Arroba Arroba Naguaraos. Naguaraos, así Es tal la cual. fundación. Naw. Naw. Raos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, nuevamente Dale, Camil, gracias a ti. Y bueno, nada, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos veremos el lunes. Gracias, ok. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Y gracias por prestarme la casa aquí. Sí, gracias a tus amigos. Dile que gracias de mi parte Sí, también. a mis amigos, a Iván, que me prestaron internet, hasta teléfono me prestaron. Bueno, imagínate, ¿no? Exactamente. La vez pasada hasta el teléfono nos prestaron, pero bueno, vamos a hacerlo. Oye, sí. Entonces, bueno, Oye, interesante, después seguimos hablando de muchas cosas. seguro que sí. Vale, feliz tarde, fin de Chévere. semana. Ok.